Bien, hoy estamos ya en esta clase de doctrinas bíblicas, teologías peligrosas, y estamos ya entrando a la clase número 7. Nos quedamos a la mitad del tema de la página 9 que habla sobre el tema de la doctrina bíblica en cuanto al aspecto de la demonología. Bien dijimos que se trataba, por un lado, no de negar que esto es así, que hay un mundo espiritual, que hay una batalla ahí en el área espiritual, pero tampoco darle una exagerada dimensión a esto que provoca algunas cuestiones complicadas, ¿no? En esta semana que inició una persona nos enviaba un video. Déjenme ver si puedo. Es que hay un rayo de luz ahí que nos atraviesan, pero ahí está. Eh, una persona me enviaba algo que estaba ahí en el... Déjenme ver esto para ver si se mejora la imagen. Ahorita si se acaba, no. Conectamos. Creo que sí. Ahí está. Es que había una luz que hasta a mí me estaba pegando en los ojos. ¿Sí? Entonces, les decía, hay una imagen que venía, con un amigo la envió, me llamó bastante la atención. Era un servicio religioso no cristiano en la India y había ahí una serie de rituales de tipo hindú. Y lo curioso es que muchos de estos rituales que son como muy eh, de gritos, de empujar a la gente, eh, luego se repiten al tiempo, van permeando, van pasando a las iglesias cristianas y a veces las personas preguntan por qué esto es así. Y la verdad es que cuando uno ve este tipo de cosas que están en las religiones paganas y luego pasan a la religión cristiana como algo cristiano, se pregunta por qué no lo buscamos en la Biblia para ver si realmente es una doctrina bíblica o es hacer una teología que puede llegar a ser peligrosa. La demonología ha caído en este rango de eh, estar en algunos extremos que pueden ser, si bien los dos extremos son peligrosos, uno es no prestarle atención, pensar que no existe y ser víctima de las acechanzas del maligno, o por otro lado, darle una exagerada dimensión y vivir bajo temor y temblor de estas circunstancias. Bien, ahí veo pastora José, pastor Samuel, entonces por ahí ya les damos la bienvenida. Estoy aquí en toda la pantalla, pero veo sus nombres en iconos pequeños. Vamos a la página 10, dice Teologías peligrosas en cuanto a la demonología. Dice, el primer problema que es así, porque todo lo vemos como si estuviera en una dimensión de que todo tuviera un espíritu, un alma, y todo le damos un sentido espiritual. Ah, de alguna manera, nosotros este sentido de darle a todo un sentido espiritual se llama animismo, y es cuando yo, por ejemplo, pienso que si en la mañana llovió, debe haber algún espíritu de lluvia que causó la lluvia. No, no le doy una circunstancia de la naturaleza, ni menos de Dios, ¿verdad? Que es en su plan, propósito y objetivo de mantener el equilibrio en la naturaleza. Simplemente pienso que esto es por alguna cuestión de índole de algún espíritu. Esto es un pensamiento, pues humano, ¿verdad? Muy del ser humano, pero que carece de doctrina bíblica. La teología peligrosa precisamente radica en esto. Dice, cada pecado es causado por un demonio. Si bien ya vimos en la doctrina bíblica que algunos demonios causaban pecado y causaban una circunstancia de desolación, como el caso del Gadareno o los Gadarenos, podemos ver claramente que no podemos achacar a todos los pecados una situación de demonio.
porque de esta manera se librará a las personas de su responsabilidad del pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Si bien aquí no trae citas bíblicas, pero todo el contexto está globalizado en una teología que tiene que ver con la Biblia. Arriba en las doctrinas bíblicas sí hubo citas bíblicas, las recuerdan ustedes. Sin embargo, me gustaría mencionar una porque al final de nuestra clase hoy vamos a mencionar Romanos capítulo 6, 7 y 8, que son piedra fundamental del entendimiento de nuestra vida en cuanto a muchos de los problemas con doctrinas que llegan a ser totalmente erradas. Fíjense ustedes cómo inicia Romanos capítulo 6. Dice, está hablando de la gracia y dice que la gracia es la única manera de salvarse y que la ley solamente tuvo una función de llevarnos a conocernos pecadores. Y dice el capítulo 6, inicia con una pregunta con varias comas. Dice, ¿qué? Pues diremos, esa es la pregunta, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y aquí esta perseverancia en el pecado es una perseverancia de nuestra parte y de nuestra decisión y de nuestra manera de pensar. Si bien en esta manera de atacar estas teologías que son peligrosas, no usamos versículos, este versículo es contundente en cuanto a esto. Si yo pensara que solamente los demonios pudieran venir y poner un pecado en mi vida o fueran un pecado, entonces me libra de mi responsabilidad. De esta manera se libra a la persona de su responsabilidad personal, porque nos dice el versículo 2 de Romanos 6, en ninguna manera es determinante. Ahí es una oración cortita y dice, en ninguna manera es determinante la oración. Aunque hay un porqué después del punto y seguido, porque los que hemos muerto al pecado, y hay una coma y luego una pregunta inmediata o de respuesta inmediata. ¿Cómo viviremos aún en él? Esa es la respuesta. Aunque más adelante en la discusión nos va a llevar a un tema muy importante que es la lucha entre lo carnal y lo espiritual y que los demonios van a estar asusándonos, no son los pecados demonios. Es decir, vean ustedes como el siguiente punto dice, el número 2, vean ustedes ahí está el número 2, dice, con echar al demonio que causa el pecado en cuestión, se libera a la persona de su problema. Ah, entonces diríamos, si esto fuera real, no tendríamos para nada Romanos capítulo 6, capítulo 7, donde dice, Pablo mismo reconoce la gracia, ya se mencionó en la clase pasada este punto de la gracia que vamos a tocar más adelante. ¿Cuándo es la gracia? Cuando Pablo dice en el capítulo 7, dice, queriendo hacer yo lo bueno, hallo esta ley en mí. Y esta ley es que el pecado sigue enseñoreándose de mí. No es que el demonio se fue y se acabó el pecado, ¿verdad? Sacamos el demonio de la mentira y se acabó la mentira. No, hay una cuestión dentro de nosotros que se llama el pecado original. El pecado no es un demonio, el pecado es una actitud del ser humano, ¿verdad? Ante la ley de Dios. Y se llama desobediencia, errar al blanco, no hacer lo correcto, estar en contra de lo que Dios ha preparado para nosotros de antemano. En fin, eso es el pecado. El pecado, naturalmente, el demonio incita al pecado, el demonio está a favor de que nosotros cometamos pecado, pero de ninguna manera nos podemos justificar en este sentido, ¿verdad? No es echando un demonio de mentira, de un demonio de robo, de hurto, es que se acaba el problema. Un pecado puede ser una adicción y si el pecado es la adicción, pues es un pecado muy complicado porque es difícil salir de él, pero de ninguna manera, en ningún momento se trata de desestimar nuestra responsabilidad. Esto debe ser bien claro. Cada uno de nuestros
pecados que nos afectan, grandes, pequeños, a cada uno nos afectan diferentes pecados, ninguno de ellos nos exime la responsabilidad el que sea un demonio, ¿verdad? Es decir, esto es una situación diferente. Aquí vemos claramente, dice, aquí no hay confesión de pecado, no hay arrepentimiento y no se pone énfasis en el discipulado que resulta de una vida más íntegra. La persona está libre hasta que el mismo demonio u otro le ataque otra vez. Es decir, como si fuéramos títeres o marionetas de la vida, ¿verdad? Que nos lleva sin rumbo por la vida. Esto es falta de responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones, y estar echando la culpa al demonio, pues no es una salida. Eh, Definitivamente tenemos que estar muy atentos a esta cuestión de no estar cambiando esta situación, de poder echarle la culpa al demonio de todas las circunstancias de pecado, porque trae un énfasis. Fíjense bien que aunque ya vimos en el aspecto bíblico que había circunstancias donde el demonio provocaba ciertas enfermedades, dice, toda enfermedad es consecuencia de un ataque demoníaco. Esa es una doctrina peligrosa. No estamos como afirmando, pero no estamos diciendo que es así, sino que la doctrina peligrosa así lo afirma. Toda enfermedad. Ya dijimos que algunas enfermedades pueden ser causadas por demonios y hay casos específicos en la Biblia donde fue así. Sin embargo, la razón que no podemos decir que todas es porque hubo personas, el primer milagro que hizo Jesús, ¿recuerdan con quién fue? Con su suegra de Pedro, ¿verdad? Y no dice, le sacó el demonio de la fiebre, dice, tenía fiebre, había una infección, tenía fiebre, y él no solamente quitó la fiebre, quitó la infección o el problema que causaba la fiebre, y de esta manera sano. Pero sí había una mujer que estaba encorvada y que estaba así por causa de un demonio. Cuando se fue el demonio, dejó la opresión o la situación física que le atormentaba, ¿verdad? Que le causaba este problema físico, y fue liberada y no regresó. No toda enfermedad es causada por el demonio, aunque la doctrina peligrosa diga esto. Para sanar a las personas hay que echar al demonio. A veces pensamos esto. Cuando viene una persona enferma a nosotros, y ya les decía y les adelantaba en la clase pasada, aunque no íbamos a llegar aquí, pero se los quise adelantar, cómo esto nos enfrentó mucho con el COVID en el año 2020, porque si nosotros pensábamos de esta manera, entonces decíamos, bueno, este, que vamos a andar echando fuera a todos los que les dé gripa, ¿verdad? Nosotros estuvimos en una situación de enfermedad la semana pasada, les contaba. Entonces, no podemos hacer esto, no puedo llegar al doctor y cuáles son sus síntomas y decirle, pues es que se me metió un demonio, ¿verdad? Entonces, no es una reacción correcta de nuestra parte, de nuestra fe, nos causa un problema esta situación. Dice, llevarla al hospital es una falta de fe. Esta es otra doctrina peligrosa. Eh, no es falta de fe, es estar consciente que Dios tiene el control de todas las cosas. Es una de las cosas que a mí más trabajo me cuesta entender de la fe mal entendida. ¿Por qué debemos pelearnos con cosas que no vamos a arreglar ni mejorar? ¿Por qué debemos pelearnos con cosas que así son? Hay pobreza, hay eh, gentes que piensan diferentes a nosotros, y el que nosotros pensamos que son demonios, el que nosotros pensemos que todas las personas deben sanar por sanidad divina, no es una fe verdadera, es a veces un momento en el cual nosotros estamos cayendo en un punto de no estar viendo todo el panorama. Ahorita vamos a ver al final de la clase un poquito de lo que pasa en Romanos 6, 7 y 8. Pablo está viendo todo el panorama, no solamente se queda con un punto del panorama. Por eso inicia el capítulo 6 diciendo, ¿qué pues diremos a esto?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, es una manera eh, absurda de pensar y a veces me temo yo que muchos de nosotros como cristianos, me incluyo yo en muchas de estas situaciones, nosotros tenemos posturas que no son correctas, como decir, toda enfermedad es provocada por un demonio, entonces no hay que llevar a la gente al hospital, hay eh, que sane por una oración. Entonces, pues eso es como raro, pero es posible verlo aún en nuestro siglo XXI. En, en los albores o inicios de nuestro siglo XXI encontramos gente que piensa de esta manera, ¿no? Entonces, Jesús sanó a muchos enfermos sin echar demonios en ellos, es los que les comentaba y les adelantaba hace un momento. Hay una cantidad de enfermedades causadas por motivos naturales o mentales, no espirituales. Es decir, las tres causas pueden ser. Eh, Nosotros sabemos que hay, y la Biblia así lo dice, hay cuestiones espirituales que causan enfermedad, como esta mujer que estaba en esa situación de enfermedad y cuando fue liberada salió adelante. Pero también hay personas que están en una situación con problemas mentales, ¿verdad? Y el proverbio hebreo dice muy claro que el espíritu triste seca los huesos. ¿Recuerdan ustedes ese famoso proverbio? Entonces hay situaciones que los médicos o los psicólogos actualmente dicen que son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir psicosomáticas? Quiere decir que están en la mente y están fuera del cuerpo. Somos, es el cuerpo humano, nuestra carne. Son enfermedades que vienen de la mente y me causan. Si yo digo, me, me, me voy a estar tranquilo, voy a tomar mi medicamento, es diferente a cuando no, ya está todo terminado, ya se acabó. Es realmente una situación que la mente nos juega malas pasadas muchas veces, ¿no? Entonces, todos hemos estado en esta circunstancia donde nos sentimos enfermos, pero la mente juega un papel muy importante. Y las causas naturales, ¿qué es la causa natural? La causa natural es que somos vulnerables y si nosotros eh, vamos a hacer una sencillísima prueba. Si nosotros vemos que alguien tiene una gripa muy fuerte, podemos tener muchas defensas o tomar mucha vitamina C, pero si estamos con esa persona, posiblemente seamos infectados y tengamos gripa después, ¿verdad? No, nosotros aquí en casa hacemos la broma porque tenemos ahora como viejitos que somos, tenemos dos cuartos, el que era de nuestra hija más pequeña que se casó, y decimos, ahora que estás enferma, pues me voy a ir a dormir a la otra cama. Y decimos, pues de todas maneras nos vamos a enfermar. Pues ya que, ¿verdad? Entonces ahí estamos eh, en la misma cama, durmiendo, y sabemos que si el otro tiene gripa, pues se va a contagiar de gripa. Y esas son enfermedades naturales, no tiene que ver con nuestra condición espiritual. Me parece a mí que en este punto 3 es muy interesante ver que nos muestra nuestra vulnerabilidad. Aunque hay personas muy recias que casi no se enferman, lo que sea, en algún momento sufren algún dolor y más cuando se acercan los años en los cuales digo ya no tengo en ellos contentamiento. En algún momento nos dolerá la rodilla, ¿verdad? En algún momento nos rechinarán los huesos. En algún momento tendremos alguna afección que no teníamos antes. Llegamos al momento del nunca antes. Esto nunca antes me había pasado. Entonces, ¿por qué esto es el efecto natural? Achacar esto a los demonios es poner una carga sobre nosotros que no debemos tener. Imagínense que yo, ahora que me enfermé hace 2 semanas, hubiera estado pensando que fue por causa de de un demonio y que ahí está el demonio. Pues es una situación mala de mi parte porque estoy dándole un lugar. Exactamente, es un demonio que viene a meterse en mi oído y a decirme cosas que no tengo que estar repitiendo, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado con esto, sin dejar de lado
mucho ojo con esto, sin dejar de lado el que puede haber circunstancias en nuestro ministerio donde tengamos que enfrentar cuestiones de el demonio en la vida de las personas, porque se han metido en cosas que no se debían haber metido. Pero fuera de esto, debemos ver y tener algo que se llama discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? El don de discernimiento de espíritus es la capacidad que tengo para conocer cuáles son las causas por las cuales suceden las cosas. Es el espíritu que nos deja ver por qué esta persona está enferma. No que seamos adivinos, no se trata de adivinación. Se trata de que el Espíritu Santo nos deja ver la causa verdadera, es decir, la raíz de fondo por la cual está enferma esta persona. Si yo les digo, fíjense que tomé mi carro para ir hacia la Ciudad de México, lo compré nuevecito, estaba carro del año, me lo entregaron, fui a la gasolinera, llené el tanque de gas y me fui, estuve allá con ustedes, ¿verdad? Y de regreso, fíjense que mi carro se descompuso y ya no caminó. ¿Qué es lo primero que me preguntarían ustedes como alumnos? Hermano, ¿le volvió a poner gasolina el carro? ¿No es cierto? Es lo primero que preguntamos. Eso es parte, eso se llama discernimiento, preguntarnos por qué suceden las cosas. Entonces, cuando una persona viene a que le demos consejería espiritual o con algún mal espiritual, tenemos que tener el don de discernimiento, ser capaces de decirle a las personas por qué son las cosas. Vean ustedes cómo ahí en Corintios, no tenemos tiempo de analizarlo, nos habla de diferentes dones. Alguien nos ha tratado de agrupar, de modificar, pero la verdad es que se trabajan y se unen de tal manera que nuestro trabajo como comunidad nos permite ejercer los diferentes dones en diferentes momentos para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice en Efesios. Vamos ahora sí a ver un versículo ahí. Si alguien quiere ayudarme, por favor, a leer, a buscar Mateo 5:9 y Mateo 9:33. La persona que busque Mateo busca los dos versículos. Otra persona, por favor, ya bienvenida también Daniela, también el pastor Juan, perdón, no había ido a los cuadritos para ver quién estaba, me quedé aquí hablando solito. Y me van a ayudar ahí en el inciso 4 de la página 10 que dijimos que estamos. Y vamos a ver este tema. Yo voy a leer el enunciado que tiene aquí el manual y ustedes van a leer estos versículos cuando se los indique de Marcos y Lucas 9. Fíjense bien, dice, para echar a los demonios hay que identificarlos. Para identificarlos hay que hablar con ellos. Qué interesante, ¿no? Esto es interesante que Jesús habló con los demonios. Simplemente los pudo echar fuera, pero él entabló un diálogo. Jesús no tuvo necesidad de identificar a todos los demonios, lo hizo con algunos. Vamos a la primera cita de esto, que es Mateo capítulo 5. ¿Alguien me ayuda? Versículo 9. Prende su cámara. Voy a cambiar para verlos porque no los veo. Voy a cambiar de... Ah, ya veo los cuadritos. Mateo 5:9. Adelante. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Perdón, equivoqué Marcos 5:9, ¿no? sí, perdón, lo que me está diciendo es el sermón de la montaña, porque yo equivoqué el versículo, pastor Samuel. ¿Puedes moverte a Marcos 5:9, por favor? Perdón, un error mío. Ok, permítanme porque estoy leyendo en otra versión. Está bien. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ok, ahí hay un énfasis en preguntar el nombre, dan cuenta ustedes, hay un énfasis, y el nombre que le dice es un nombre que tiene que ver, lo vamos a ver ahorita al final de la clase cuando tengamos el punto de, te voy a silenciar un ratito hermano porque está entrando un ruido que me
distorsiona la voz. Ahorita te lo vuelvo a aprender. Fíjense ustedes cómo le da un énfasis a esta parte de lo que nos leyó el pastor Samuel, que es muy interesante. Esta parte le da el nombre y le dice la palabra legión. Ahora, ahí tiene un significado simbólico muy importante esta parte de Marcos. El significado de Marcos es muy importante, esta palabra. Bueno, naturalmente el que eche fuera una legión de demonios es muy importante. Y la parte importante aquí, importantísima, es la estructura de poder del Imperio Romano. Marcos está tratando de establecer en todo el Evangelio de Marcos cómo era la estructura de poder jerárquica y violenta del Imperio Romano. Y entonces esta estructura de poder sería rota, fíjense bien, sería rota por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Jesús y que podía establecer un reino diferente, un reino de justicia y de paz. Ellos establecían un reino de violencia a través de algo que eran las legiones romanas, la conquista. Este demonio, en este caso, se llamaba legión. Y se llamaba legión porque eran muchos, ¿verdad? Este es el caso. Pero en muchos casos simplemente los expulsó sin previa identificación ni conversación. Ahora sí, Pastor Sam, ahora sí, por favor vea Marcos, ahí donde estabas. Ahora sí voy a decir bien la cita, Marcos 1:34. Te apagué el micrófono, déjate. A ver, ¿estás ahí? Creo que ya di autorización Ya. para... Ya, sale. Dice, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahí no los dejaba hablar. Es decir, de nuestra experiencia, bueno, el pastor Juan nos contó una maravillosa y estupenda experiencia la clase pasada en su ministerio. De nuestra experiencia, creo, y el pastor Juan nos confirmará si es así, vemos que no todos los casos son iguales, ni todos los podemos marcar con el mismo eh, forma, ¿verdad? Porque pues un día nos van a decir, a Pablo conocemos, pero y a Jesús conocemos, pero a ti no te conocemos. No es como una escuela ni una regla mágica para los demonios. Los demonios se van a manifestar cuando van a tratar de hacer más daño dentro de la comunidad de fe y si nosotros permitimos o dejamos que ellos se explayen en su propósito, pues va a ser. Si del discernimiento de espíritu sale de nosotros preguntar el nombre, lo hagamos. Fíjense qué curioso, ¿no? Normalmente nosotros simplemente nos llevamos con la impresión de que tenemos que preguntarle siempre el nombre al demonio. De hecho, en los pastores que yo conozco de mi propia denominación, cuando han tenido una experiencia de este tipo, lo primero que hacen es, dime cómo te llamas, porque es lo que, dime tu nombre, ¿verdad? Entonces el hermano me dice, hermano, y me dijo su nombre. Y le digo, pero te dijo una mentira. ¿Cómo cree, hermano? Pues sí, porque es el padre de la mentira, te va a decir lo que quieras, así que le puedes preguntar, ¿verdad? Entonces hay que tener discernimiento, no es una estrategia ni nada. Entonces hay que tener cuidado, no podemos hacer de esto como lo hace la Iglesia Católica, un exorcismo para dar un espectáculo. Es una cosa, es un momento espiritual de la necesidad de una persona específica que Dios ama y cuida y tiene una opresión demoníaca, una posesión demoníaca y nuestra labor como siervos del Señor en el nombre de Jesús es darle libertad del cautiverio donde está. Y el Señor lo pone en ese momento para que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer. No es para exhibirnos, no es para lucirnos, es para hacer. Y se siente uno muy bien cuando esto sucede. Se siente igual que la oración por enfermos. ¿Cuántas veces hemos orado por enfermos y luego encuentra uno testimonios? Hermano, cuando usted oró por mí, me sané de esto, me sané de aquello. Y por eso
también tenemos que dar testimonio cuando decimos, pues oré por la hermana y fue la última vez que la vi en la iglesia. Esto es así, es la vida, somos vulnerables, estamos viendo esta parte. Veamos ahora, ya vimos Marcos, vamos ahora sí a Mateo, el versículo que confundí el libro hace rato, Mateo 9:33. Otra persona lo tiene, por favor, y alguien más me va buscando Lucas 9:42. Echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca ha visto cosa semejante en Israel. Ahí tampoco le preguntó el nombre y el demonio causaba enmudecimiento. Note usted que no contradice lo que estamos diciendo. No dice que era un demonio de que no hablara, sino al echar fuera el demonio dejó libre a esta persona para que pudiera expresarse. Y por último vamos a Lucas capítulo 9, verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Aquí vemos cómo lo que les decía hace un momento que es tan importante. En todos los acontecimientos que podemos ir leyendo al hacer una relectura de los evangelios y nos encontramos con casos de demonios, siempre fue la actitud de liberar a los cautivos que tenía Jesús. Siempre fue esta actitud de liberación de los cautivos. No era un momento de exhibición de Jesús, era el corazón de Dios latiendo a favor de las personas cautivas, dándoles libertad, haciéndoles personas diferentes, como el gadareno o los gadarenos. Su vida cambiaba. Este muchacho fue liberado, cambió su vida. Esta es la actitud que debemos tener. Otra de las teologías peligrosas que está en el punto 5, vamos a verla. Para echar a los demonios hay que usar ciertas frases. Es más, yo recuerdo, hago un paréntesis aquí, que alguna vez me dieron un manual de todos los versículos bíblicos que había que usar para echar los demonios. Y están muy bien esos versículos y son parte de la Biblia, pero no son un manual para estar hablando de esto como si fuera un instructivo de cómo echar fuera los demonios. Si vemos la actitud de Jesús, él no llevaba el catálogo, y que sí lo había en el tiempo de Jesús. Había exorcistas, si lo leemos ahí entre líneas, nos damos cuenta que había exorcistas que echaban fuera demonios. Es más, había gente que ni siquiera seguía a Jesús como sus discípulos y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Había quienes echaban fuera demonios y Jesús decía que no eran seguidores de él y al final les iba a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, había toda una forma de echar fuera demonios, pero no, y aún había algunas frases o formas. ¿Miren lo que decía? Hay que usar ciertas frases, tonos, volumen de voz y hacer los movimientos indicados con las manos. Según el Nuevo Testamento, no hay una sola manera de echar a los demonios. Tanto Jesús como sus discípulos usaron una amplia variedad de formas de echar a los demonios. Yo en broma he dicho, a veces, cuando alguien me ha dicho, hermano, ¿usted ora para echar fuera demonios? No, ellos se van solitos, ¿verdad? Ellos a veces ni cuenta nos damos de la obra que Dios hace, ¿verdad? Dios va abriendo brecha delante de nosotros, va haciendo cosas maravillosas delante de nosotros. No tenemos que preocuparnos tanto por esto. Entonces, no lo hace uno en una forma particular. Ahora bien, si en algún momento nosotros tenemos a alguna persona que conozcamos que tiene cierta forma de hacerlo, pues es su forma de hacerlo, como dije cuando la predicación, es su forma de predicar. No debemos, recuerden que le dije, no debemos criticar, y decir, está bien o está mal. Lo que sí no debemos hacer, me parece a mí, es imitarlo, ¿verdad?
porque va a ser una copia de lo que ya estamos viendo. Entonces, creo que queda esto con suficiente claridad. El número 6, que refiere a lo de arriba, dice, la persona que tiene la capacidad de echar demonios está en un nivel espiritual superior a los demás creyentes. Echar demonios no es una indicación de una profunda vida espiritual. Ver referencia de arriba, la parte donde vimos, ya esta parte la mencionamos, en la parte de doctrina bíblica, donde dijimos, para quien hicimos la mención de Marcos, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. No es un oficio especial dado a unas ciertas personas, cada uno de nosotros nos da esta capacidad. Si bien es cierto, también tenemos que decirlo, que algunas personas se dedican o se especializan en esta área, así como nosotros somos maestros, algunas personas dan consejería, también hay personas que se dedican a atender a las personas que tienen problemas de espiritualidad con fuerzas del mal. Y eso está bien, eso no es incorrecto. ¿Por qué? Porque tienen experiencia en esta área y está bien que vayan adquiriendo una experiencia. Y yo he dicho en nuestras iglesias, sería bueno saber quiénes son y llamarles cuando nosotros tenemos alguna dificultad de esta manera. Yo lo hago. A veces yo he pedido ayuda de algunos hermanos para que me acompañen cuando hay ciertas circunstancias donde este don de discernimiento me hace sentir que va a haber un problema de este estilo, ¿verdad? Entonces, hay que llevar personas que ya tengan esta experiencia y este camino andado para ir por ahí, ¿no? Entonces, no quiere decir que podemos siempre llevar a nuestro ángel de la guarda con nosotros o a nuestro escudero. Va a haber un momento en el cual nosotros vamos a poder, permítanme, en algún momento vamos a poder, ¿cómo decirlo?, enfrentar esa circunstancia y el Espíritu Santo nos va a capacitar. No tenemos que tener temor de decir, entonces siempre voy a llevar al hermano Juan cuando vaya, ¿verdad? No podemos hacer esto. Tenemos que nosotros saber que el Espíritu Santo nos va a dar capacidad y fuerza para enfrentar estas circunstancias. ¿Por qué se dan las circunstancias? Un maestro de Aquila y Priscila, que vino a darnos la capacitación para que nosotros pudiéramos dar el curso, nos contaba una historia que él en una ocasión fue a un lugar a visitar, no pensaba, era una visita de familiar. Sí, ¿no? Les dices a las chicas que me están llamando. Sí. De alguna manera nos contaba que él iba a una visita, no esperaba a alguien, y cuando llegó había una persona que estaba endemoniada. Y él dice que su experiencia, no recuerdo bien cómo era, si lo dudó o lo trató de racionalizar, ¿verdad? Y entonces le dijo, dame la oportunidad de saber si realmente eres un espíritu maligno o eres una persona que está en una circunstancia de una crisis emocional. Y él decía que le dijo, tú acabas de venir en autobús de tal parte. Dijo, bueno, pues eso lo puedes saber porque se lo dijo alguien, ¿no? Y dice, yo estaba presente cuando te dieron el boleto del autobús y el boleto tiene este número. Y dice que le entró un escalofrío porque pues entonces el demonio no está en todos los lugares, estaba presente en ese lugar. Él dice, yo no pienso que esté en todos los lugares, pero estaba presente porque quería una confrontación conmigo. Y como yo le enfrenté de esa manera, ¿verdad? Le enfrenté, es decir, era un demonio que ya venía sabiendo que este hermano iba y que iba a estar en ese hogar y se iba a manifestar ahí en la vida, en la posesión de esta persona. Y él le dice, a ver, ¿realmente eres
Se dan cuenta cómo entró en un diálogo, pero no fue un diálogo como él dice, él nos está dando precisamente esta clase y nos dio permiso de contar un poquito su historia de esto al contarlo a nosotros. Lo que él nos estaba tratando, como yo lo entendí, es que podemos atender estas circunstancias, primero, que se dan en el momento menos esperado. Segundo, que a veces nuestra naturaleza humana nos hace dudar. Nos hace dudar de que realmente sea esto, decimos, será psicológico, será esto, será aquello, y pues el demonio se va a manifestar y va a entender con claridad esta circunstancia, ¿no? Entonces, veamos esto con mediana claridad para que nosotros podamos tener este discernimiento del cual les estamos hablando. Bien, vamos a ver ahora la teología bíblica y vamos rápidamente a pasar ahí. Ahí vamos a ver algo más con respecto a lo, aunque ya vimos algunos versículos, está en la letra C abajo. Y vean la teología bíblica, es decir, cómo debemos verlo nosotros. No todas las personas enfermas o raras están poseídas. Mateo 11:8, y vamos a ver cómo lo habla aquí Juan el Bautista. Cómo era la situación de Juan el Bautista. Cómo era su vestimenta, cómo era su situación. ¿Alguien lo recuerda? No lo vamos a leer, pero cómo era la situación de Juan el Bautista, cómo vestía. Vivía en lugares desérticos, ¿no es cierto? ¿Cómo vestía? Con pelos de camello, con pieles de pelo de camello, ¿sí? Ah, sí, así vestía. Ahí Ajá. comía saltamontes y miel silvestre. Sí, así era. Ahora, ¿eso es más o menos normal o era anormal? Pues como anormal, pero como él se apartaba, podría ser como normal, como se apartaba a lugares desérticos, no sé, pero sí, normal de ahí no era. No, no era así, ¿verdad? Jesús nunca nos dice que andaba en esas circunstancias, ¿verdad? Al contrario, Jesús lo acusaban de qué cosa, de comelón, ¿verdad? Entonces, donde llegaba lo invitaban a comer, él iba, el Juan el Bautista era anormal. Dice aquí, no todas las personas eh, por esto ya son anormales. Tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Ah, que tengan un comportamiento raro. No necesariamente pecaminoso, naturalmente que no necesariamente pecaminoso, ¿no? Existen, nos pasamos ya a la siguiente página, también enfermedades físicas, mentales o psíquicas que no son causadas por demonios. Vamos a ver el caso en la Biblia. Ahora sí vamos a Marcos 7, 31 al 35. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Y aquí ya la luz empieza a hacerme malas pasadas con las letras en la Biblia. Y vamos rápidamente. Marcos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la legadura de su lengua y hablaba bien. Ok, entonces no era un demonio, ¿verdad? Y buscó las causas que tenía. La maravillosa estudio de los milagros de Jesús nos hace ver que tampoco nos dejó una regla de cómo hacer los milagros, ¿verdad? Los milagros de Jesús tenían que ver con dos aspectos importantes. Trataban de mostrar la autoridad, ¿verdad? Y el poder del reino de Dios. La autoridad y el poder del reino de Dios, que era diferente a la autoridad y el poder del reino de este mundo. Entonces, lo que hace con este muchacho, que era mudo y sordo, es mete su mano sobre sus oídos, mete su
su dedo, ¿verdad? En su lengua, ¿verdad? Y le dice, destápate, ¿verdad? Sé libre. Entonces esta es una circunstancia diferente. Es nuestra responsabilidad ayudar integralmente a las personas. En muchos casos esto significa buscar ayuda profesional, sea médica, espiritual o psicológica. Esta parte es una parte, pues así como suena, hermanos. Yo creo que si usted tiene un dolor de muela, yo creo que Dios puede quitarle el dolor de muela, es decir, podría ser suficientemente, ¿cómo decirlo?, poderoso Dios para hacer esto. Siempre Dios puede hacer esto, naturalmente lo puede hacer en forma natural, pero tenemos que darnos cuenta de que a veces tenemos que decir, bueno, voy al médico y el médico va a decir, ¿sabes qué? Lo que tienes ahí es una caries, porque se acumuló el sarro y el bicho hizo esto y se ve la mancha y hay que limpiar, poner una resina y hacer esto. Esto es en el aspecto médico, algo que podemos ver. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, puede hacer milagros, pero tenemos esa opción también. ¿De qué depende esto? Les he dicho algunas veces cuando hablo de este tema. Depende que el milagro sea para la gloria de Dios. Dios no hace milagros para cumplir nuestros caprichos. Eso es definitivo. Dios no hace milagros para cumplir nuestros caprichos. Cuando Dios quiere exaltar su nombre, cuando quiere mostrarnos algo extraordinario, Él hace esto. Entonces, de la misma manera como pongo este ejemplo también, hay personas que tienen depresión, es claro el punto de depresión. Creo que Daniela fue la que nos mencionó el otro día el tema de una persona que tenía un problema de esquizofrenia, ¿no? Y entonces la esquizofrenia es una cuestión que ya la podemos, en el tiempo de Jesús no podían saber, pero Jesús sí sabía naturalmente qué tipo de problema. Ya podemos saber con un examen médico de sangre, por así decirlo, por ponerlo en una palabra sencilla, saber qué mineral le falta para que esté causando un corto ahí en el cerebro, ¿verdad? Algo eléctrico. Y entonces uno dice, órale, entonces si usted aplica ese mineral que se llama litio, entonces va a mejorar, le aplica el medicamento y mejora, pues entonces era un problema de ese tipo, ¿verdad? Era un problema médico. Ahora, sin necesidad del médico, ¿Dios puede sanarla? Sí, sí está dentro de su propósito y su voluntad. Pero también debemos entender que Dios provee muchas veces la ciencia para que nosotros seamos sanados. Algo que me parece un milagro en la vida del pastor Sergio, es lo que nos contó alguna vez de su hija, cómo pasó esta circunstancia tan difícil. Y él en alguna ocasión me dijo que la ciencia estaba tan avanzada que es increíble lo que pasa, ¿no? Y uno realmente lo ve así. Nosotros tuvimos una amiga de mis hermanos, que fue amiga desde la adolescencia. Ella tuvo un tumor en el cerebro que los médicos dijeron, este tumor que tuvo en el cerebro esta muchacha, estaba estudiando su licenciatura cuando tuvo el problema. Este tumor que tuvo esta muchacha hace 10 años le hubiera causado la muerte. Y aquí en el Centro Médico de Occidente lo operaron del cerebro un especialista que es a nivel mundial, súper famoso, que radicaba en ese tiempo aquí. Y era un joven en ese tiempo, eso fue hace unos 20 años que pasó esto con nuestra amiga. Y de él, ella decía, que el médico le decía que era un milagro, su vida era un milagro porque Dios, cuando le confesaba su fe, porque Dios había permitido que la ciencia avanzara tanto como para poderle salvar la vida. Así se lo decía un médico, ¿verdad? Entonces, así es, no podemos estar no podemos estarle echando la culpa o viendo todo el punto de vista del otro lado. Vamos rápidamente porque todavía les voy a robar unos minutos para ver el tema que les había prometido. 2. Los demonios habitan los corazones vacíos. Este pasaje de Mateo 12, 43 al 45 ya lo conocemos, obviamente no lo vamos, como el caso
de la vestimenta de San Juan, dice que cuando un espíritu es echado fuera, va y anda por lugares secos y regresa, y si encuentra el corazón vacío, pues te trae otros amigos con él. Es decir, esto no nos debe espantar ni asustar, simplemente es, si nosotros no llenamos nuestra vida o no procuramos dar discipulado y consejería a las personas que quedan en este lugar, pues seguramente van a seguir teniendo el mismo vacío. Muchas de las cosas que hacemos es por unas carencias bien grandes en nuestras vidas y por eso cometemos errores. Las personas que tienen este problema tienen un vacío grande en su corazón y si cuando el demonio los deja no se llena de discipulado, de palabra de Dios, pues va a tener este problema. De tal manera que debemos entender esto. Número, casi les quiero pedir ayuda, pero sí lo alcanzo a leer. Los demonios salen por la autoridad de quien les manda, no por el volumen y tono de su voz, ni por ademanes aprendidos de otros. Eso ya lo vimos. No hay una estrategia ni un manual de echar fuera demonios. Cada circunstancia, momento es diferente. Y ahora sí vamos al último punto para enlazar con este pasaje a lo que vamos a decir. Los cristianos no necesitan temer a los demonios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. San Juan capítulo, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está con nosotros que es el que está en el mundo. Los cristianos no necesitan temer a los demonios. Esto es una circunstancia de personas que nos van a querer meter temor. ¿Cuál es su labor? Meternos temor, decirnos mentiras, engañadores, ¿verdad? Destructores. Entonces no permitamos que haga esta obra del mal en nosotros. Bien, dudas, preguntas hasta aquí. Dejamos la clase última para el tema de los movimientos proféticos y apostólicos, que es un tema bastante álgido y discutible para ver, pero lo vamos a tratar de ver de la manera más bíblica y teológica posible sin entrar en mucha discusión. Ahí están las circunstancias. Va a ser el caso como lo de si la salvación se pierde o no se pierde, que fuimos de los arminianos a los calvinistas. Son dos puntos de vista, no los vamos a conciliar, pero los vamos a conocer. ¿De acuerdo? Ahora bien, recuerden ustedes que estuvimos hablando, hacemos una pausa, vamos a hacer un ejercicio de manos, de orejas. ¿Pueden mover las orejas sin tocárselas? Yo no. Hay quienes sí lo pueden hacer, ¿no? No se puede, ¿verdad? Bueno, vamos a relajarnos un poquito. Yo ahora tengo solamente una mano. Acá. Bien. Y vamos a tomar un traguito de café. Y vamos a ver el tema que les había prometido, de la acrasia. ¿Qué es este tema? Pastor, nada más una pregunta. Adelante. Pastor, nada más una pregunta. Perdóneme la interrupción, pero no quiero dejar pasar esto. También pido perdón por mi ignorancia, pero no quiero seguir en lo mismo. Ya escuché que el demonio, si se le pregunta el nombre, pues está mintiendo con el nombre que dice porque es padre de mentira. Más hay una escritura que me llamaba la atención y yo decía, bueno, es que el Señor Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ese respondió, Legión. O sea, porque ante la presencia de Dios no se puede mentir o cómo. O perdóneme si Sí, insisto. no te entiendo. Cuando digo esto es que si es mentiroso, vamos a decir, ¿tú conoces personas que son mentirosas que ya las catalogas como mentirosas? Personas, no demonios. Personas. ¿Conoces a alguien que, Sí, probablemente sí. pues, Probablemente sí he agarrado en la mentira a alguien. Ajá, eh, no una vez. y yo conozco personas que normalmente, como decimos coloquialmente, mienten por convivir. Entonces, cuando ellas nos dicen algo, normalmente dudamos de lo que nos están diciendo. Puede que sea su nombre verdadero, puede que no sea su nombre verdadero. No estoy diciendo que no digan su nombre verdadero. Si son mentirosos, a lo mejor nos echaron a mentir. Es como yo les he comentado esa experiencia en nuestra propia iglesia, hace unos 10 años,
que llegó uno y dijo, me llamo fulano y he venido aquí para destruir a la iglesia, a esta comunidad, a esta congregación. Y así llegó, ¿verdad? Y entonces estaban muy espantados. Es que dijo que se llamaba así y que venía eso. ¿Y ustedes le creyeron? Eso es lo que dice, ¿verdad? Y ya lo está logrando porque está metiendo temor entre nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Espero que haya aclarado. No digo que no esté diciendo, ¿no? Y mencionamos Una pregunta, Paz. Sí, claro. Un comentario. Fíjate, cuando yo empezaba en el Evangelio, en la iglesia Ajá. que empecé, y empecé con ¿te acuerdas que le comentaba que Sí, en claro. mi estudio de liberación? Entonces, esta persona le decía que tenía como 15, 18 años y no pudimos entre 10 personas, 10 adultos, yo estaba joven. Y me acuerdo mucho porque nos dijo, me mandaron a destruirlos. Así nos dijo, ¿no? Porque nos dedicábamos a ese tipo, pero empezábamos nosotros también en el Evangelio apenas. O sea, éramos principiantes en cuanto al conocimiento de la palabra. Pero él dijo, me mandaron a destruirlos. Y entonces, como no teníamos mucho conocimiento, pues todos quedamos en qué forma nos va a destruir, ¿no? O cómo le va a hacer para destruirnos. Pero con el paso del tiempo, esta iglesia se deshizo. Muchos se fueron con testigos de Jehová, otros con los mormones, otros para allá. A mí me llevaron al reclusorio. Y el caso es que, ¿cómo se llama? La iglesia ¿cómo se llama? Se acabó. Por falta de conocimiento, como decía el Señor. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, muchas veces sí le creemos más al diablo que a Dios de lo que dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en ese aspecto, porque hace poquito, unos meses que vino, porque muchas veces una de las cosas que hace el demonio es cambiar la voz. ¿Ves la voz que tiene la persona que está endemoniada o que está poseída? Que no es su voz, te habla con otro tipo de voz diferente, pero también te puede hablar con su voz. Entonces, esta sobrina pues me habló con su voz y venía también obsesionada con muchos problemas. Y me decía, no, ya, tío, espérame, ya no hagas eso, que no sé qué y que el otro. Pero uno ya va conociendo y va sabiendo. Y entonces es que tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice que él es engañador, es mentiroso, es padre de mentira. Y en ese aspecto, o sea, la palabra de Dios nos va enseñando, nos va llevando cómo poder, no confrontar, sino cómo poder reprender en Claro. el nombre de Jesús todo este tipo de cosas, ¿no? Ese es el comentario que quería comentar. Gracias, Pastor Juan. Sí, y espero que estos dos comentarios ya queden con mayor claridad lo que nos preguntaba acertadamente Daniel. Es decir, no estamos diciendo que es verdad o es mentira lo que dice. Simplemente por ser mentiroso dudamos de lo que diga. De por entrada, ¿verdad? Para empezar dudamos. De la palabra de Dios no dudamos, ¿verdad? De lo que el demonio nos dice sí dudamos. ¿Y con qué lo confrontó Jesús? Vean ustedes, voy a reservar un poquito esto para referirme, y lo voy a hacer de memoria porque no lo traigo preparado, pero tanto el Evangelio de Mateo con la tentación, como el Evangelio de Lucas con la tentación, los dos son el capítulo 4, si no me equivoco, la tentación de Jesús, nos da una experiencia muy clara de cómo enfrentar al demonio. Cuando me han preguntado, ¿hay algún manual escrito para, pues el mejor manual que tenemos en la Biblia y el mejor maestro que tenemos es Jesús? Y si ustedes recuerdan, ayúdenme a recordar ustedes que conocen bien los evangelios, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ayunó 40 días y 40 noches. Y estando en el desierto se le presenta no un demonio, sino el mismo Satanás, ¿verdad? Y empiezan las tentaciones y él le contesta con la palabra. Algunas de las tentaciones son muy dignas de estudiar y ver cómo se nos presenta el demonio. Cualquiera hubiera pensado cuando está escribiendo ya sea Lucas o Mateo el Evangelio que va a narrarnos esa historia. Vamos a suponer que no es la palabra de Dios, sino yo soy un incrédulo que no cree en la Biblia, pero me da por leer la Biblia
y leo esta narración, esta historia, y cuando leo esta historia, imagínense, el Hijo de Dios, el que dice ser Hijo de Dios, se va a enfrentar a su enemigo. ¿Cómo va a enfrentar a su enemigo o el enemigo que le va a hacer? Va a ser una guerra de titanes ahí con espadas, con rayos, como Zeus. No, fíjense bien cómo, bueno, voy a dejar, a lo mejor dejo este tema de la gracia, perdón, Daniela, para después, pero ya que se vino el momento, es importante revisarlo un momento. No lo tengo preparado ahora, pero vamos, es la tentación de Jesús, cae muy bien con esto, ¿no? Dice, eh, capítulo 4, y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la tentación. Vean cómo está disfrazado. Vienes a hacer milagros. ¿A qué te traje aquí? A hacer milagros. ¿A qué vienes a hacer milagros? Pues haz un milagro. Y vas a ir y dices, fíjate, yo estaba ayunando, vi unas piedras, se convirtieron en pan. ¿No sería algo bueno? ¿Eh? Que dijéramos, hermanos, fíjense que yo ayuné, no 40 días, pero por 4 días me costó mucho sacrificio. Salí, vi unas piedras ahí y les dije, conviértanse en pan y se convirtieron en pan. ¿Cómo el demonio ataca a Jesús con algo? Y vean la respuesta de Jesús. Le respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo estoy en una actitud de llenarme de Dios y tú vienes a querer que interrumpa el ayuno. No es el hecho de que se convirtiera o no se convirtiera en pan las cosas, sino es el hecho de estar en contra de los tiempos de Dios, de los propósitos de Dios. Es la forma en que nos ataca el enemigo. Nos dice, pero ¿para qué te vas a esperar? ¿Para qué te vas a esperar a recibir tu quincena? Si ya trabajaste y ahí dejó el patrón el dinero, pues llévatelo. Es una tentación del demonio y la gente cae en esa tentación. Otras cosas, puse un ejemplo muy burdo, muy sin embargo, pero cada uno de nosotros hemos caído en tentaciones, decimos, pues me lo merezco. ¿Se dan cuenta cuál era la tentación? No seguir el plan y propósito de Dios. El plan y propósito de Dios. Y esa es la primera tentación. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará, y ahí utiliza la palabra para que estén cerca de ti y te rescate, ¿verdad? Está diciendo, ¿para qué estás pensando en vivir un ministerio, que te tomen y te lleven? Él sabía el propósito a lo cual venía el sacrificio. Dice, no, no sufras, los ángeles te van a poder rescatar. Ahí me parece que hay una tentación que tiene que ver con un futuro de la vida y el ministerio de Jesús que iba a ser la crucifixión, donde él tuvo la tentación. Recuerdan que sudó como gotas, como de sudor, como de sangre. Y le dice, Señor, si yo no quiero, pero si tú permites que pase de mí esta copa, yo no quiero enfrentar la muerte. Nadie queremos enfrentar la muerte. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces el demonio nos va a decir cosas. ¿Para qué sufres? Para qué pasas por esto? No, no lo hagas, ¿verdad? Tú mereces vivir bien, tú mereces tener placer, tú mereces tantas cosas que va a venir el demonio a decirnos, pero no está dentro del plan y propósito de Dios. Dios se sujeta aquí porque dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no te saldrá. Está el pecado de la desobediencia de Satanás, que es estar en contra de la voluntad de Dios. Empezamos esta clase diciendo esto. ¿Qué es el pecado? No es un demonio. El pecado es estar en contra de los planes y propósitos de Dios. La desobediencia a la voluntad de Dios. Pero sigue bien interesante. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Dejo ahí el tema por esta parte importante que voy a mencionar. Vean ustedes cómo, ¿a qué venía Jesús? A establecer el reino de Dios. Y le dice, no sufras. Si me adoras, Dios, vienes a rescatar. Fíjense la tentación de qué tamaño es para Jesús. Vienes a rescatar a toda esta bola de perdidos. Yo te los doy, solamente adórame. Dice, no, porque solo al Señor adorarás. El enemigo nos muestra caminos fáciles, sendas luminosas. Y noten ustedes cómo, dice, se presenta como ángel de luz, el que mencionabas hace un momento. No solamente con eso. No, imagínense, yo salgo aquí, me encuentro al chamuco con todo su horror, pues me muero, me voy al cielo, ¿verdad? Pero si se me presenta como un carrito de tamarindo y me presenta como algo agradable a mis ojos, pues así es como se presenta el chamuco, ¿verdad? Es como se presenta el chamuco. De esa manera es como trabaja, engañar. Por eso es mentiroso, engañador. Se viste como ángel de luz, se mezcla entre las ovejas. Y por eso a mismo Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y a veces tenemos que decir a algunos hermanitos esto, ¿verdad? Y a veces tengo que decirme a mí mismo, apártate de mí mismo, Satanás, porque me está haciendo tropiezo, me estás estorbando. Y ahí está el demonio metiendo la cola, metiendo las cosas y no nos damos cuenta. Nos queremos pelear con alguien espectacular o maravilloso, que no digo que no existe, vuelvo a repetir, y que se dan esos casos, yo los he visto, sino estoy diciendo que hay cosas más sutiles que hace el enemigo con los cuales tenemos que tener cuidado. Por lo cual tenemos que enfocarnos bien en Romanos 8. Otro momento lo tomaremos con más calma, pero fíjense, no quiero 6, 7 y 8. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos a él? Es decir, la gracia, el pleito aquí está entre la gracia y la ley. Ese es el pleito que tiene Pablo aquí. La gracia dice que somos salvos, nomás por recibir el regalo, como el mendigo que extiende la mano para recibir el regalo inmerecido. Esa es la gracia. La ley es la que nos llevó, dice Pablo, el ayo, el guía, el maestro que nos llevó a Cristo. Es decir, la ley muestra el carácter santo de Dios. La ley lo que muestra es que somos pecadores. Y vean ustedes qué dice en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley muestra el carácter santo de Dios. Ahora bien, pero tenemos un dilema. El dilema es nuestra propia naturaleza humana. Tenemos que reconocer que somos humanos y fallamos. Ese es el reconocimiento que Pablo dice. De manera, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, no está mal, permítame un segundo, no está mal, se me olvida que estoy en la que es portátil, ahí estoy. No está mal de ninguna manera reconocer que soy humano. La ley no es lo malo. Imagínense, yo he dado este ejemplo muchas veces. Esta pared que tengo enfrente mía aquí es sólida.
Si yo quisiera salir rápido de aquí y quiero atravesar la pared, pues me voy a dar un golpe en la cabeza, tengo que salir por la puerta. La puerta vendría a ser la gracia, el medio adecuado por el cual no pasar por el pecado. La pared no es la mala, si yo me doy un golpe por cruzar por ahí, no, yo soy el que voy en contra de la naturaleza de la física. Entonces, si yo estoy pensando que la ley es mala, no es que la ley sea mala, es que en mí hay una naturaleza de pecado. Y esta naturaleza de pecado, vean cómo me está diciendo, es extraordinario cómo lo dice en estos capítulos. No tuve tiempo de leer todo ahora, pero digo aquí lo que me parece y subrayo lo importante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No nos está autorizando a ser pecadores, nos está exigiendo que nos demos cuenta de nuestra naturaleza humana y que tenemos que estar apegados a la gracia porque por la ley no lo vamos a lograr. Pablo mismo está diciendo esto en este versículo 17 famoso y conocido como la acracia o falta de poder. Recuerdan que ahora tuvimos un tiempo de democracia, ¿verdad? Demos todo gracia, poder, el poder de todos. Ahora, nosotros estamos en esta acracia, falta de poder, porque como seres humanos somos pecadores. Adán, nuestro padre Adán, nos hizo pecadores y todos los seres humanos somos pecadores. Pero hay pecadores que son redimidos por la sangre de Cristo y pecadores que no aceptan la redención de la sangre de Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo, versículo 23, en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, no está diciendo que es un pecador empedernido, Pablo, que anda deleitándose en el pecado. Está diciendo que es humano y se da cuenta que puede fallar. Había una hermana que cuando yo predicaba me decía, hermano, me gustan sus predicaciones, pero no me gusta que diga eso. Yo decía, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, soy perfectamente, como ser humano, soy perfectamente capaz de ser un asesino. O sea, tengo todo para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y decía, no diga eso, hermano, no diga eso, por favor, cuando predica, me hace sentir muy mal. Yo le decía, hermana, es que es reconocer nuestra naturaleza. No es que lo voy a hacer, es que reconozco que yo, como ser humano, tengo toda la capacidad de pecar. Tengo la capacidad de ser pecador. ¿De acuerdísimo? Tengo esta capacidad, pero vean ustedes, esta capacidad me lleva al versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se queda ahí. ¿De quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, aquí tengo la palabra de Dios que me permite decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. O sea, la gracia es una circunstancia humana, pero está la gracia de Dios que nos libera de esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluyendo, fíjense bien, incluyendo que vivimos en la carne, reconociendo nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad, reconociendo nuestra gracia, reconocer que yo puedo pecar, que a veces fallo. Yo les he dicho, hermanos, no soy un santo y esto no me está dando permiso para ser un sinvergüenza y pecador. No, esto no me da permiso para eso. Me da permiso para verme hacia adentro y reconocerme que puedo fallar y tener mucho cuidado en no hacerlo. El reconocerme a mí mismo como pecador me hace saber estar atento a que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué demonio contra nosotros va a poder? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todas las victorias? Ahí nos las preparó de antemano, y se nos preparó el camino para que andemos en él. Las sendas nos las preparó, dice Proverbios, los primeros 4 capítulos, nos dice 2 veces. Dios preparó sendas para que decidiéramos andar en ellas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y eso es el que justifica. Cuando viene el enemigo a acusarnos, decimos, el Señor fue el que me justificó. Porque nosotros a veces vivimos dos circunstancias muy difíciles. O vivimos atados al pasado del pecado, es decir, recordándolo constantemente. Y esto tenemos también que educar a nuestros hermanos cuando dan testimonio. Hermano, del pasado un poquito, fui, ya no lo soy. Porque también contarnos toda la historia con detalles no se vale, ¿verdad? Entonces, fui, pero ya el Señor me justificó. O vivimos, hay gente que carga su ataúd toda la vida, ¿verdad? Siempre pensando que va a ser lo peor en la vida, que el fin de todos ya es la destrucción. No, debemos que vivir la vida en plenitud. Aquí lo dice, fíjense bien cómo lo dice. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Y eso es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, más que vencedores. Es bonito aquí, más que vencedores, que en nuestro español son 3 palabras. En, en el griego es una sola palabra de 4 letras que se pronuncian 3 al decirlo. Nik. Ustedes, en mis tiempos, cuando estaba joven, había los famosos tenis Nike, ¿verdad? Que es Nike, es las letras que están aquí. Nike, más que vencedor, significa, y esta palabra que utiliza Pablo aquí, la utiliza de los Juegos Olímpicos griegos. Quien llegaba a la meta era más que vencedor, es decir, había logrado más que los demás, pero no por los propios méritos, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aunque se llamen legiones, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hasta aquí nuestra clase, preguntas, comentarios de este tema de la acrasia. Con gusto se